Imaginémonos situaciones de trabajo infantil. Imaginémonos que nuestra ropa sea confeccionada por un niño. Las zapatillas. O esclavos. Eventualmente símbolo de estatus. Imaginémonos un caso de esclavitud. Claramente que las empresas tienen el deber de respetar todos los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. La responsabilidad de respetar los derechos humanos implica evitar causar daño a estos derechos, sobre todo llevar a cabo un proceso de debida diligencia. Las empresas peruanas están insertadas dentro del mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que brinden servicio, sobre todo empresas europeas, pero que además tienen consumidores mucho más socialmente responsables, marcas de prestigio que requieren entonces que en toda su cadena de suministro se hayan respetado los derechos humanos laborales. Porque obviamente ninguna persona, sobre todo en países europeos, estaría dispuesta a ponerse una camisa en vez de darle cierto estatus o categoría, muestre que está apoyando la vulneración de derechos. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas Laborales, el podcast de la Maestría de Relaciones Laborales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este espacio abordamos el mundo del trabajo desde una mirada crítica, interdisciplinaria y actual. Hoy hablaremos sobre un tema clave para el futuro del trabajo y la sostenibilidad empresarial, la conducta empresarial responsable. Para ello nos acompañan dos especialistas con amplia trayectoria en la materia. Por un lado, Carlos López Hurtado, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, Suiza. Él es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Empresas, además docente de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la PUC. También nos acompaña María Katia García Landaburu, abogada, doctora por la Universidad de Salamanca. Ella es docente e investigadora en relaciones laborales, con experiencia en diálogo social y responsabilidad empresarial. Docente además de la Maestría en Relaciones Laborales de la PUC. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, hoy abordamos un tema clave, muy actual, vigente, que tiene que ver con la conducta empresarial responsable en un marco que sabemos todos los días nos enfrentamos a decisiones de compra o de adquisición de servicios en los que las personas, las organizaciones se ven impulsadas a tomar decisiones que tendrían que estar orientadas por un marco ético, y esto no siempre ocurre así. Por lo general nos guiamos por el precio, ¿no es cierto?, por lo que está de oferta en el mercado y no necesariamente por el cumplimiento de ese marco de derechos humanos que debería ser exigible a toda empresa que quiera colocar productos y servicios en el mercado. Evidentemente esto ocurre en una evolución propia de lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿no?, lo que antiguamente se llamaba así. Así que vamos a preguntarle a Carlos qué evolución ha habido sobre este concepto de conducta empresarial responsable, ¿no? Y cómo es que se diferencia de lo que antes ha sido ampliamente escuchado como RSE. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo se ha pautado esta evolución en los últimos años? Como no, Rocío, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo la mesa con María Katia, una especialista que admiro muchísimo. Bueno, la conducta empresarial responsable es lo que, como tú lo has dicho, se conocía como responsabilidad social de la empresa. Este concepto de responsabilidad social de la empresa existe desde inicios del siglo pasado. En realidad, desde que se tomó conciencia por parte de los patronos del empresariado que podrían contribuir y era necesario que contribuyeran más al funcionamiento de la sociedad, a combatir las injusticias, la pobreza, la desigualdad. Entonces muchas empresas empezaron a contribuir a causas sociales que eran conocidas como dar un poco de dinero, dádivas, un poco de limosna o lo que sea para causas sociales, ¿no? Aliviar la pobreza, aliviar la situación de los obreros que en esa época trabajaban muchísimo, ¿no? No había una limitación clara de las horas de trabajo durante el día, etc. Pues con el tiempo ha ido evolucionando. Debemos recordar, por ejemplo, que durante el inicio o el pico del neoliberalismo
el señor Friedman una vez dijo que el economista Friedman, que ganó el premio Nobel en el 73, dijo que la principal responsabilidad social de una empresa era hacer dinero, ¿no?, para sus accionistas. Entonces, desde entonces ha evolucionado las cosas, especialmente desde los años 90 y 2000, en los que, digamos, con el incremento de la globalización, surge también la conciencia de que se necesita un lado positivo, humano, social, a esa globalización. Y las empresas multinacionales en particular, son un agente, digamos, importante, crucial en este panorama. Entonces, desde ese momento, pues, en Naciones Unidas se establece un proceso para discutir estos temas. En 1999 sale el Pacto Mundial, creado por Kofi Annan, que habla que las empresas deben tener responsabilidad en materia de derechos humanos, en materia de combate a la corrupción y también en materia de preservación al medio ambiente. Acto seguido tenemos varios otros instrumentos, especialmente los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y es a partir de entonces, de los años 2005 para adelante, que tenemos una especie de revolución, ¿no?, en el concepto. Y lo que nos lleva a hablar ahora de un término un poco más diferente, ¿no?, un poco diferente, que tiene que ver con la conducta propia de la empresa, más de lo que hace en relación a los otros, es lo que hace por sí misma en relación a sus actividades. Entonces, en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos se dice claramente que las empresas de cualquier tamaño, de cualquier tipo de propiedad, de estructura, tienen el deber, la obligación o la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Ese punto es importante porque Sí. se cree que las grandes empresas son obligadas porque cuentan con los recursos pero en realidad ese es un llamado para, como acabas de decir, todo tamaño de empresa. Sí, en principio los documentos de Naciones Unidas hablan de todas las empresas, de cualquier tamaño, forma, estructura, y en cualquier lugar del mundo. Claro, y en cualquier sector, porque esto es transversal a todo. Exactamente, en cualquier sector es muy importante. Sin embargo, en la práctica encontramos que el concepto se aplica sobre todo a las más grandes. Pero déjame terminar el concepto inicial, ¿no? La responsabilidad de respetar los derechos humanos implica evitar causar daño a estos derechos en cualquier parte del mundo, en las operaciones de las empresas. Y sobre todo llevar a cabo un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos. ¿Qué significa la debida diligencia? Es un concepto que implica un proceso permanente por parte de las empresas, al interior de las empresas y en relación a sus socios comerciales, que la lleva a identificar los riesgos no financieros, económicos o de inversión, sino los riesgos de que esta empresa pueda causar algún daño a los derechos de las personas, de las comunidades, de los vecinos o también especialmente de los trabajadores que están en directa relación con las empresas. Pues eso en primer lugar, identificar los riesgos y tomar medidas de mitigación, prevenir a que esos daños se materialicen. Y si se materializan, tomar medidas pues, de reparación, de remediación. Entonces hay todo ese conjunto, ¿no? Es un proceso que deben llevar a cabo las empresas. Y bueno, en la práctica me preguntabas a quién se aplica. Ese es un debate. Actualmente, aparte de los documentos de Naciones Unidas, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos aprobadas en 2011, contienen estos conceptos y que han sido retomados después por la declaración tripartita de la OIT en materia de multinacionales y política social, que ha incorporado también el término de debida diligencia en materia de derechos laborales. Y esto se conjuga pues, con otros documentos que se han aprobado, instrumentos en el seno de Naciones Unidas. ¿A quién se aplica? Actualmente tenemos varias legislaciones, varias leyes en Europa, incluso una directiva a nivel europeo que se aplica
en principio a los 27 países miembros de la Unión Europea. Lo que hace esa directiva y esas leyes nacionales en Francia y Alemania es aplicar esta obligación de llevar a cabo una debida diligencia sobre todo a las empresas de cierto tamaño. Entonces, ponen como base un mínimo de 1.000 trabajadores, ¿no? 1.000. Sí. Wow. 1.000. Entonces, lo que excluye de por sí a lo que conocemos aquí como pequeña y mediana empresa, naturalmente, ¿no? Entonces, estas estarían exoneradas de este proceso. Y otro criterio que se adopta, además del número de trabajadores, es la cantidad el movimiento económico del año, del ingreso. Los ingresos. Entonces, 450 millones, ¿no?, al año, en el caso alemán. Por supuesto, va más allá de lo que cualquier empresa en el Perú aquí no se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una limitación y lo que han hecho los especialistas allá es identificar o constatar más bien que en realidad este tipo de legislación se va a aplicar solamente a una mínima parte, ¿no? Menos del 1% del total del tejido empresarial, tanto de Alemania como de Francia y del conjunto de la Unión Europea. Entonces, estamos viendo que este concepto que nació muy ambicioso, ¿no?, para revolucionar el mundo empresarial y cambiarlo desde dentro, en la práctica parece que podría aplicarse solamente a un grupo reducido. Pero bueno, todavía... Salvo que, perdona Carlos, sí, veamos el tema con el vaso medio lleno o medio vacío. Claro. Es decir, no verle lo que le falta a estas medidas, sino lo que implica un avance. Lo que está logrando ya. Claro, lo que está logrando, porque creo que esto es un proyecto a largo plazo, ¿no?, que requiere etapas y obviamente se tiene que empezar con las empresas más grandes, pero eso no es obstáculo para que poco a poco estas políticas y estas medidas se vayan implementando en empresas cada vez más pequeñas, ¿no? Es como un efecto, un contagio beneficioso de buenas prácticas, ¿no? Que empiece con aquellas empresas que eventualmente tienen más recursos como para prepararse, establecer políticas, porque esto implica gastos, implica preparación, pero con miras a tener un efecto en muchas más empresas. Además, por otro tema que conversaremos después, que tiene que ver con las cadenas de suministro, ¿no? Porque ahora, como el poema de John Donne, el hombre no es una isla y la empresa no es una isla. Como bien mencionó Carlos, vivimos en un mundo globalizado. Exactamente. Donde ya los sistemas productivos es posible fragmentarlos y es posible que las empresas requieran de otras empresas en diversas partes del mundo para la obtención no solo de materias primas, sino también de diversos productos terminados y diversos servicios. Claro. Entonces lo vemos en el día a día, ¿no? Sí. Cualquiera de ustedes, ¿no?, llame usted a una aerolínea, ¿de dónde le responde? Probablemente le respondan de México, Colombia. Si tienen algún reclamo de Amazon, de la India, ¿no? Entonces el mundo ahora realmente es un pañuelo, ¿no? Y creería yo que hay que verlo desde esa perspectiva positiva, ¿no? No como el punto final, sino como el punto de inicio de un proceso que tomará más tiempo probablemente. Y que también nos obliga a trascender la mirada estrictamente legal y de cumplimiento, porque en buena cuenta también está la proactividad de las empresas a ir más allá, ese sentido de trascendencia que lo lleva a que, bueno, tomamos una decisión crítica, no necesariamente movilizados porque hay que cumplir tal o cual norma o cual procedimiento, sino también porque es lo que toca hacer como buen vecino. Sí. ¿No es cierto? Es lo que toca responder a las necesidades de nuestra patria. Entonces, estar movilizado voluntariamente hacia tener una conducta socialmente responsable también tendría que marcar una diferencia, ¿no? Y llevar incluso a los consumidores, a nosotros los individuos, a también elegir con sabiduría, ¿no? A quién le compramos, a quién contratamos, ¿no? Con quién nos vinculamos. Tenemos que ser más perspicaces y críticos en ello, ¿no? Si me permites, muy bien, gracias María Katia, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien, la otra parte de tu pregunta de a quién aplica nos lleva a preguntarnos también sobre qué tipo de derechos, qué derechos engloba esta responsabilidad de respetar los derechos y de llevar a cabo una debida diligencia. Y ahí tenemos también una discusión, naturalmente, y creo que con el tiempo, como siguiendo a María Katia, vamos a ir clarificando, ¿no?, y expandiendo, digamos, el universo de derechos que están comprendidos. En nuestra materia, hablando de relaciones laborales, naturalmente nos interesa sobre todo los derechos laborales o los llamados derechos humanos laborales.
pero yo creo que vale la pena también enfatizar que los trabajadores tienen esos derechos, naturalmente, libertad sindical, negociación colectiva, libres, ¿no?, de trabajo forzado, de esclavitud, no discriminación, y etcétera. Pero también tienen los otros derechos. El ser trabajadores no los priva de los otros derechos, ¿no?, de la libertad de expresión, sobre todo, ¿no? La libertad de organización, naturalmente, el derecho a un debido proceso, incluso el derecho a un recurso judicial efectivo, y así una serie de otros derechos que son fundamentales en realidad para el respeto, la salvaguardia de sus propios derechos. Entonces, yo creo que hay que ver la responsabilidad de la empresa en este momento de esta manera, de una manera comprensiva, ¿ya?, y evolutiva además, porque como se ha dicho, estamos empezando nada más y esto va a tener un desarrollo muy importante en los próximos años. Y de hecho que vamos a estar expectantes de ese avance. Vamos a un corte. ¿Qué pasa el avión? Ese es característico ¿Qué pasa el tren? de la universidad. Cada vez que grabas algo, estás en la Católica, ¿no? ¿Por qué? El avión. ¿Aún no estás listo para dar el siguiente paso en la maestría en relaciones laborales? Entonces, empieza por un curso de especialización. Tenemos gestión de personal, los lunes de 7 a 10 de la noche, a través de Zoom. Seminario sobre políticas laborales, los lunes de 7 a 10 de la noche, en Campus PUC. Derechos fundamentales del trabajo, los martes de 7 a 10 de la noche, en Campus PUC. Gestión de trabajo en la pequeña y microempresa, los miércoles de 7 a 10 de la noche, a través de Zoom, desde la comodidad de tu hogar. Relaciones laborales, los jueves de 7 a 10 de la noche, en el Campus PUC. Estos cursos te permiten certificarte en temas clave del mundo laboral. Y si luego decides estudiar en la MRL, estos cursos se convalidan como parte de tu plan de estudios. Es tu oportunidad de acercarte, aprender y avanzar sin perder tiempo. Te invitamos a que formes parte de nuestra maestría. No te quedes atrás. Estamos de vuelta en Entre Líneas Laborales hablando de la conducta empresarial responsable. María Katia, cuéntanos, ¿cómo es que impacta esta conducta empresarial en las relaciones laborales? ¿Qué exigencias nos está planteando ahora en la gestión del trabajo? Bueno, claramente el hecho de que se les exija a empresas de todo tipo que tengan una conducta empresarial responsable que va más allá del solo cumplimiento de la normativa tiene un efecto en las relaciones laborales, ¿no? Como había comentado previamente, vivimos en un mundo globalizado. Ahora, por ejemplo, en el caso de las empresas peruanas no tienen únicamente consumidores locales. Las empresas peruanas están insertadas dentro del mundo, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que brinden servicios o suministren bienes a empresas de fuera, sobre todo empresas europeas o empresas que lo que se denominaría el norte global, que están en capacidad de pagar por los productos una buena cantidad de dinero, pero que además tienen consumidores mucho más socialmente responsables, ¿no? Lo cual implica una exigencia mayor a las empresas que ponen su marca en el producto. Y eso lo podemos ver claramente en ciertos sectores donde el producto llega a un consumidor final, que es el que toma la decisión de compra directa, ¿no? Ejemplo clarísimo, el caso textil, que vincula bastante al Perú, ¿no? Porque como conocemos, y algo que nos llena mucho de orgullo, además de la comida, es la calidad de nuestro algodón, ¿no? La calidad de nuestro algodón determina que nosotros incluso, y algunas empresas en el Perú, se hayan posicionado para ciertos mercados, que son ciertos mercados que además pagan más. Obviamente no podemos competir contra China en estos productos, ¿no? Ellos van más por precio, nosotros vamos por calidad. Pero esos productos acaban teniendo marcas globales, marcas de prestigio, que requieren entonces que en toda su cadena de suministro se hayan respetado los derechos humanos laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ninguna persona en Noruega, ninguna persona en Suecia, ninguna persona, sobre todo en países europeos, estaría dispuesta a ponerse un t-shirt, un polo, una camisa que finalmente, en vez de darle cierto estatus o categoría por la marca y la calidad, muestre que está apoyando la vulneración de derechos humanos laborales que tienen temas muy serios, ¿no? Imaginémonos situaciones de trabajo infantil. Imaginémonos que nuestra ropa sea confeccionada por un niño. Las zapatillas, ¿no? Algo que para nosotros es eventualmente símbolo de estatus. Imaginémonos un caso de esclavitud, de trabajo forzoso.
Entonces, ese tipo de empresas, con ese tipo de marcas además, que venden estatus o que venden una imagen, se preocupan bastante de la imagen y hay que aprovechar eso. Claro. No verlo desde una perspectiva negativa de que es superficial el asunto. No, Vivimos es gestión de en riesgo esto. reputacional. Efectivamente, gestión de riesgo reputacional. Entonces, en esa situación se han producido muchos avances y muchos cambios en políticas de las empresas debido a estos escándalos, ¿no? Porque hay empresas que pueden ser reactivas o más bien ante una situación de este tipo construir y mejorar, ¿no? En décadas pasadas se vivieron escándalos como el de Nike con el tema de trabajo infantil, y así se han ido dando situaciones. Yo creería que uno de los puntos o una de las situaciones que ha sido clave para efectos de producir un punto de quiebre y una necesidad de incluso regulación, ya normas, más allá de lo que se conoce como soft law, que son instrumentos no vinculantes ni exigibles legalmente, ha sido el caso Rana Plaza, que es el que les quiero comentar, ¿no? Rápidamente. Año 2013, Bangladesh, un edificio, Rana Plaza, un edificio que había sido diseñado para ser un centro comercial de 4 pisos. El señor Rana, porque se llamaba Rana Plaza porque el propietario era el señor Rana, construye 2 pisos más con autorización municipal. ¿Por qué lo construyen? Y esto nos suena cercano porque la municipalidad se lo permite pese a que era un suelo pantanoso. Adicionalmente le agrega 2 pisos, ¿no? En los primeros pisos que funcionaban bancos, tiendas. En los siguientes pisos, ¿qué funcionaban? Fábricas de productos. Talleres, pequeños talleres, ¿no? Y talleres que funcionaban con maquinaria pesada colocada en pisos que no tenían realmente un estudio técnico para efectos de que existieran estos pisos, ¿no? ¿Qué ocurre? Empiezan a ver que las paredes se resquebrajan, las tiendas de los primeros pisos, los bancos dicen a sus trabajadores, no, mejor no vayas, y los pequeños talleres o los talleres ni siquiera tan pequeños les dicen a sus trabajadores, mañana vienes de todas maneras y si no, no vuelvas. Y cosas así, ¿no? Si no, no te pagamos. ¿Por qué? Porque tenían pedidos de grandes marcas. ¿Qué ocurre? Van los trabajadores, prenden una máquina en uno de los pisos altos y esa máquina genera con la vibración que como un castillo de naipes esto se desploma. Se desploma un edificio de 8 pisos. Mueren más de 1.000 personas, más de 2.000 personas heridas, ¿no? Un escándalo. Frente a todos se cae un edificio y muere tanta gente, ¿no? Sí. Y las marcas, obviamente, lo que hacen es tomar una decisión muy rápida dentro de este tema de no solo de conducta empresarial responsable, sino de protección de su reputación, y establecen un acuerdo que se denomina el acuerdo menos de un mes después, Rocío. Sí. Porque cuando la empresa quiere, puede, efectivamente, la razón rápida, efectiva. Un acuerdo que lo que establece... De compensación e indemnización. Claro, no solo la compensación e indemnización, sino también la necesidad de constituir un organismo paritario donde intervengan representantes de los trabajadores, de las organizaciones sindicales que presida la OIT para tratar de manejar el asunto. Porque el asunto en Bangladesh era un asunto muy serio en cuanto a la mala infraestructura para el desarrollo de esa actividad, ¿no? Y como consecuencia de eso las empresas aportan hasta $500,000 en función de su volumen de producción para efectos de que se produzcan inspecciones y para efectos de que las fábricas se comprometan a solucionar estos problemas de seguridad. En algunos casos se llega a declarar inhabitable o que ya no podía trabajarse en una fábrica y tenía que cerrarse. Claro, no es habitable exactamente, pero ahí habita teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabajan estas personas, casi su segundo hogar, tienen que cerrarse y en otras cosas se mejora. Según un sindicalista español que conoce bastante de estos temas, Víctor Garrido, esto ocurrió el 2013. Al 2019, en estas fábricas inspeccionadas no se había vuelto a producir ninguna muerte como consecuencia de incendios o problemas estructurales en los edificios. Entonces, estos son avances que muestran que vamos por el camino correcto, porque los derechos humanos laborales son derechos de todos y todos estamos en la obligación de contribuir desde donde estemos a que se respete. Me parece que eso es claro. Y en ese sentido, Carlos, entonces, ¿qué rol tienen los profesionales de relaciones laborales y los sindicatos en este proceso? ¿Qué tienen ellos para aportar en este mecanismo tan importante del cual estamos hablando? Empecemos por los sindicatos. Los sindicatos son una fuerza fundamental, ¿no? en este trabajo de internalización por parte de las empresas de su deber de diligencia, ¿no? De evitar, identificar los riesgos para los derechos humanos, los derechos laborales,
y tomar las medidas de mitigación, de prevención adecuadas. Los sindicatos tienen que ser consultados y participar plenamente. Pero en realidad son un socio estratégico. Un socio estratégico además porque tiene información y Están ahí. crucial, fundamental, que es necesaria, ¿no? Entonces, Pero a diferencia de auditores, certificadores, claro, que están solo algunas horas y algunos días, ellos están todos los días. Claro, un auditor es externo, ¿no? Un especialista es externo que no conoce de lo que está pasando, ¿no? Y no necesariamente vive las situaciones, mientras que un trabajador las vive directamente, las conoce, ¿no? De pies a cabeza. Entonces, ese conocimiento sobre los problemas que existen en el centro de producción, en el centro de trabajo, es fundamental para el trabajo que debe desarrollar la empresa. Entonces, la empresa tiene que cambiar un poco la visión, la actitud, su filosofía, tanto desde el momento de la identificación de riesgos, la mitigación, la prevención, hasta la reparación, si hubiera algo que reparar, ¿no? En términos si el daño se produce. Entonces, si hubiera un desastre de algún tipo, pues naturalmente hay que repararlo y eso lo tiene que hacer Hay que responder en conjunto, en diálogo con los trabajadores, porque ellos saben mejor que nadie cuál es la mejor manera de reparar y qué reparar, ¿no? Entonces, eso hay una serie de casos sobre ese tema a nivel mundial que demuestran ya en la práctica que la mejor manera, el mejor camino es la consulta, la participación. Entonces la empresa tiene que cambiar esa filosofía de el sindicato es mi enemigo necesariamente, ¿no? Claro. Es el adversario, entonces al contrario, es el aliado efectivamente para una empresa responsable, es el aliado porque todos están en una sola barca. ¿Ya? Y al final el resultado final va a ser que un producto, una marca y un producto que va a gozar además no solo de mejor reputación, sino que va a ser más competitivo. O sea, el asunto es competitividad, ¿no? Y hay una sostenibilidad sobre la base, pero que es social y medioambiental. ¿Ya? Entonces, eso es lo que una empresa moderna tiene que internalizar. Y eso solo lo puede hacer solamente con los sindicatos. Ahora, un especialista de relaciones laborales peruano formado en la Católica, la Universidad Católica, tiene que saber todo eso y tiene que saber asesorar, intervenir en todo este proceso junto con la empresa. Y eso, para eso lo tiene que aprender, tiene que ejercitarse. Entonces, eso es un poco la tarea, el rol de un especialista es acompañar ese proceso, brindar una asesoría adecuada, participar en los procesos mismos, ¿no? Y coadyuvar a que el proceso se lleve de la mejor manera. Pues eso, es el asunto de competitividad, ¿no? Y sostenibilidad, que son claves ahora en un mundo globalizado. Y sin duda nuestra maestría es un buen espacio para provocar los aprendizajes necesarios para que podamos contar con todos aquellos y aquellas, especialmente gente joven interesada en estos temas que quiera aportar hacia el país. Katia, para ir terminando, entonces, ¿cómo podemos avanzar efectivamente hacia una empresa realmente responsable? Bueno, paso a paso, con intervención, como mencionaba Carlos, de las organizaciones sindicales, con una nueva conciencia por parte de las empresas sobre el rol que les corresponde, que es un rol que, digamos, esta fase de Friedman quedó en la historia, no es solo obtener utilidades, tienen que ellos también asegurar su sostenibilidad, es decir, su proyección en el tiempo, y para eso tienen que pensar en el otro, ¿no? Ahora, obviamente esto puede tener un mayor sustento de dictarse normas que regulen estos temas, y eso ya ha ocurrido en algunos países europeos, como la ley francesa del 2017, la norma alemana, hay una norma noruega y la directiva europea del año pasado, ¿no? No es un camino lineal, no es un camino de solo avances. Incluso un profesor que maneja estos temas, Wilfredo Sanguinetti, menciona que a veces se avanzan 2 pasos y se retrocede uno. Sí, claro. Hay una propuesta ómnibus europea para reducir un poco el alcance y la efectividad de la directiva, pero estamos en ese camino, ¿no? En el Perú ya se viene discutiendo, más que discutiendo, se ha hecho una propuesta sobre una norma de diligencia debida para las empresas, de debida diligencia y de conducta empresarial responsable. Probablemente tenga que estar sujeta a muchos debates, pero el hecho de que ya se esté proponiendo resulta de bastante interés, ¿no? Me parece que
que es el primer paso, y esperemos pues que se discuta debidamente y que se llegue a algo, ¿no? Yo quería además complementar con lo que mencionaba Carlos, que con esta nueva conciencia de las empresas en cuanto a la participación de los trabajadores, creería que así como en materia de seguridad y salud en el trabajo, la participación de los trabajadores es esencial, hay otros riesgos para las empresas que también deberían tener ese mismo enfoque, que son estos riesgos reputacionales, riesgos en el desarrollo de la actividad productiva, que requieren este otro lado y esta otra visión y este apoyo, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay que negar que nuestras empresas en el Perú están también haciendo una labor notable, ¿no? Hay buenas prácticas muy interesantes que deberían ser ampliamente difundidas y compartidas en el ser universitario. Pero sí, precisamente eso es lo que hay que conocer, no hay que estudiar ni analizar críticamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay una buena mina de prácticas a nivel nacional. Sin duda. Que sobre las cuales no se pone atención. Entonces hay un trabajo parte del trabajo del estudiante también, del graduado, el magíster en relaciones laborales. Cerremos, por favor, con un breve mensaje a nuestros oyentes, estudiantes, egresados y profesionales interesados en construir un mundo de trabajo más justo. María Katia, un breve mensaje. Ánimo en todo esto, son retos y son son informaciones que tienen que ir adquiriendo, y creo que la maestría es un buen lugar, un buen ambiente para que vayan adquiriendo estas nuevas habilidades, ¿no? Como decía el poeta, hay muchísimo que hacer, ¿no? Creo que tenemos, incluso lo menciona también Chabuca Granda, ¿no? En una de sus canciones, Patria en Barbecho, ¿no? Estamos en una patria en barbecho, en una patria que requiere mucho por construir, y creo que un profesional muy capacitado, con mucho conocimiento, puede ser un aporte muy importante a las empresas, ¿no? Y en general al desarrollo de nuestro país. Carlos. Sí, yo naturalmente coincido con María Katia. Creo que este tipo de estudios, ¿no? De los estudios, la temática que estamos tratando ofrece al estudiante, al futuro magíster, pues un espacio de aprendizaje bastante activo, participativo, que le va a permitir adquirir una serie de instrumentos, ¿no? De herramientas que le van a servir digamos, en el trabajo, ¿no? En su profesión. Y bueno, pues invitar, ¿no? a los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, a trabajar, aprender y poner de su parte, ¿no? en la mejora de la situación. Hay muchísimo que hacer, naturalmente. Están los temas que hemos planteado hoy, pero también hay varios otros que se nos han quedado sobre la mesa o en el tintero, sobre todo el tema del control y la fiscalización, ¿no? Que son claves, pues, naturalmente, para verificar, ¿no? Que las empresas y todos los que están involucrados en este proceso de debida diligencia y respeto a los derechos laborales están haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí tienen que participar también no solo el asesor laboral, sino también obviamente los sindicatos y otros agentes externos, incluidos los organismos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya no quiero abundar, sé que abriremos otro podcast para conversar sobre estos temas también. Gracias entonces, Carlos, María Katia, gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Líneas Laborales. Si te interesan estos temas y quieres profundizar en ellos, te invitamos a conocer más sobre la Maestría en Relaciones Laborales de la PUC en nuestras redes oficiales. Nos reencontramos pronto para seguir entendiendo, analizando y reflexionando sobre el mundo del trabajo. Nos vemos. Perfecto. Felicitaciones. Gracias a usted.